Hola, ¿qué tal? Buenas. Hoy vamos con la unidad número 7, elementos y figuras del plano, pero en esta ocasión vamos a ir por el punto 7.2, que ya lo estás apuntando en tu cuaderno. Polígonos. ¿Qué es un polígono? Pues un polígono es toda figura plana, cerrada, lógicamente, no va a estar abierta, y delimitada por segmentos, que esos son los que llamaremos lados. Eso lo sabías. A los puntos donde se cortan dos lados los llamamos vértices. Y vamos a hablar también de los ángulos que forman los lados cuando se cortan en un vértice. Esos ángulos, que son los ángulos interiores, veremos más adelante cómo se pueden llegar a calcular en determinadas circunstancias. Y es que hay determinados polígonos, llamados polígonos regulares, en los que sí es posible calcularlos sin necesidad de un transportador. Vamos ahora a ver lo que son polígonos cóncavos y convexos. ¿Qué es un polígono convexo? Pues un polígono convexo es como el que tienes en la figura, ahí lo tienes, un polígono cuyos ángulos interiores son todos convexos. Acuérdate, convexo, lo dimos el otro día. ¿Y qué es un polígono cóncavo? Un polígono cóncavo es en el que tenemos al menos un ángulo de tipo cóncavo. En este caso, en el dibujo que tienes a la derecha, tenemos que ese ángulo de ahí es un ángulo cóncavo. Recuerda que la diferencia entre un ángulo cóncavo y convexo es que el cóncavo es el grande, el convexo es el pequeño. Vamos ahora a poner nombres a los polígonos en función del número de lados o el número de vértices o el número de ángulos, que son todos iguales. La figura más sencilla de todas, la que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices, se llama triángulo. Claro que sí, la conocíamos ya. ¿Cuál es la figura que tiene 4 lados? Ojo, que es cuadrilátero. No me digas ni rectángulo ni cuadrado, que sí, son casos concretos del cuadrilátero. Pero el polígono que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Vamos con la figura que tiene 5 lados. Se llama pentágono. Correcto, muy bien. Eso nos lo sabíamos. Vamos ahora con la figura que tiene 6 lados. ¿Sabes cómo se llama? Efectivamente, hexágono. 6 lados. Vamos con la de 7. ¿Cómo se llama la de 7? La de 7 lados se llama heptágono. Muy bien. Y vamos con la de 8. La de 8 es muy fácil. La de 8 lados se llama octógono. Correcto, muy bien. Vamos con más figuras. Vamos ahora con la de 9 lados. Ahí tienes una figura, un polígono de 9 lados. ¿Cómo se llama? Eneágono. Correcto, muy bien. Todas estas figuras tienes que representarlas en tu cuaderno y vas poniéndoles el nombre. No me importa que pongas una figura distinta de la mía, pero que tenga el número de lados que corresponde con el nombre, ¿de acuerdo? Y luego le pones debajo el nombre. Vamos ahora con el polígono que tiene 10 lados, que se llama decágono. Y ahora el de 11 lados. ¿Cómo se llama el de 11 lados? Endecágono, muy bien. Y esta figura que tiene 12 lados se llama dodecágono, muy bien, correcto, perfecto. Vamos ahora en el punto 7.3, suma de los ángulos de un triángulo, a enunciar y a demostrar uno de los resultados más importantes de las matemáticas y de la geometría, que es cuánto suman los ángulos de un triángulo. Como bien sabes, los ángulos de cualquier triángulo, da igual, forman siempre juntos un ángulo llano, y como un ángulo llano son 180 grados, entonces podríamos decir que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es decir, en el triángulo azul, en el que tenemos el ángulo A, el ángulo E y el ángulo O, se verifica que la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Vamos a demostrar esto. Observa que tenemos ahí un triángulo que tiene 3 ángulos, lógicamente, el rojo, el azul y el verde. Hemos prolongado lo que es la base, el lado de abajo, y hemos hecho una paralela a la base que pase por el vértice de arriba y que evidentemente no se corta con la de abajo. También hemos prolongado los otros lados. Y ahora vas a ver cómo efectivamente es cierto que la suma de los ángulos de este triángulo es 180 grados. Pero no vamos a verlo midiendo, lo vamos a ver geométricamente. Vamos a ver cómo los 3 ángulos van a formar un ángulo llano.
Y esto es independiente del triángulo en el que estemos haciendo esta construcción. Esta construcción se puede hacer en cualquier tipo de triángulo. Vamos a empezar moviendo el ángulo azul. Tú sabes y yo sé que los ángulos opuestos por el vértice son iguales entre sí. Por ello, si nosotros giramos el ángulo azul, vas a observar que efectivamente el ángulo que está enfrente, el ángulo opuesto, coincide completamente con el ángulo que teníamos en el triángulo. Pero no solo eso, resulta que las dos rectas paralelas nos permiten decir que el ángulo rojo tiene un ángulo que es igual que él y que está sobre la recta paralela a la base. Vamos a verlo. Movamos al ángulo rojo. Vamos moviendo el ángulo rojo y vas observando que efectivamente va a coincidir, ¿veis? Perfectamente bien, ya lo sabíamos nosotros, que ese ángulo y ese ángulo eran iguales. Y vamos a hacer lo mismo con el ángulo verde. El ángulo verde también tiene un igual que él en la recta de arriba, en la recta paralela me refiero. Vamos allá, vamos a irlo subiendo, 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 hasta que efectivamente coincide. Observa ahora a los ángulos verde, azul y rojo. ¿Qué forman entre los tres? Están formando los tres un ángulo llano. Por eso, en cualquier triángulo, si juntamos sus ángulos, forman un ángulo llano y por lo tanto la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Te repito que esta construcción se puede realizar sobre cualquier triángulo, con lo cual este resultado es válido para cualquier triángulo. Vamos ahora con el punto 7.4, en el cual nos preguntamos, ahí lo tienes, copia el título, suma de los ángulos de un polígono convexo. Y es que queremos saber cuánto suman los ángulos de cualquier polígono convexo que no sea un triángulo, que tenga más lados. Vamos a ver cómo se hace. Observa, si tenemos un polígono cualquiera que sea convexo, que todos sus ángulos sean convexos, resulta que la suma de sus ángulos se puede calcular trazando diagonales desde uno de los vértices, da igual cuál, y dividiendo el polígono en triángulos. La suma de los ángulos de esos triángulos coincide con la suma de los ángulos del polígono. Vamos a verlo con un ejemplo o dos. Ahí tienes un cuadrilátero. En ese cuadrilátero queremos saber cuánto suman los ángulos interiores, los ángulos que hemos marcado en verde. Entonces, señalamos uno de los vértices y vamos a hacer una diagonal. Ahí la tienes, de tal manera que ha dividido a nuestro cuadrilátero en dos triángulos. La suma de los ángulos del triángulo de arriba es 180 grados, mientras que la del de abajo también es 180 grados. Si observas ahora detenidamente, la suma de estas dos cantidades tiene que dar exactamente lo que suman todos los ángulos de este polígono. Es decir, que la suma de los ángulos del polígono, del cuadrilátero, sería 2 veces 180, es decir, 360 grados. Por eso, en cualquier cuadrilátero de tipo convexo, la suma de sus ángulos siempre es 360 grados. Vamos a hacerlo con otro polígono para que te quede claro qué es lo que hay que hacer. Bien, ahí tenemos un hexágono. ¿Por qué? Porque tiene 6 lados, porque tiene 6 ángulos, porque tiene 6 vértices. Elegimos un vértice cualquiera y vamos a hacer diagonales desde ahí hasta el resto de vértices, no consecutivos. Primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Ahí yo creo que ya te ha quedado claro, ¿no? Desde un vértice hacemos diagonales al resto de vértices que no sean evidentemente consecutivos, porque ahí no podemos hacer diagonales, estarían los lados. ¿Cuánto es la suma de los ángulos de cualquiera de estos triángulos? Fíjate que hay 4 triángulos. ¿Cuánto es la suma en cada uno de ellos? Pues 180 en el primero, en el de la izquierda arriba. 180, ahí también. 180 en el siguiente y 180 en el de abajo. ¿Cuánto es la suma de los ángulos del polígono? Pues precisamente es la suma de 4 veces 180 grados. Fíjate bien que lo que han hecho los triángulos es trocear los ángulos del polígono, con lo cual si ahora juntamos todos ellos y sumamos, obtenemos la suma de los ángulos del hexágono. Así que sería 180 por 4, que si no me he equivocado son 720 grados. Vamos a otra cosita. Vamos ahora al punto 7.5, apúntalo también en tu cuaderno, vete apuntando todo lo que estamos ahora mismo contando y vamos a hablar de los polígonos regulares. ¿Y qué es un polígono regular?
Pues un polígono regular es un polígono que tiene que ser convexo, porque si no, no hay manera de que sea regular, y que tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Ahí tenemos lo que se llama el centro del polígono. ¿Y qué es? Es el punto interior que guarda la misma distancia respecto de todos los vértices del polígono. Vamos ahora a ver lo que es un radio. ¿Qué es un radio de un polígono regular? Claro, tú estás acostumbrada a ver el radio de una circunferencia. ¿Pero qué es el radio de un polígono regular? Pues es, ahí lo tienes, cada uno de los segmentos que unen el centro del polígono con un vértice cualquiera del polígono. En este caso, como es un pentágono, pues tiene 5 radios. ¿Por qué se les llama radios? Se les llama radios porque tú podrías trazar sin ningún problema una circunferencia con centro en el centro del polígono y cuyo radio es precisamente lo que estamos llamando radio, y esa circunferencia pasaría por todos los vértices del polígono. Vamos ahora a ver lo que es un ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Es cada uno de esos ángulos que tienes ahí en el centro de la figura, ¿verdad? Y que forman 2 radios que sean consecutivos, es decir, 2 radios que unan con 2 vértices consecutivos. Esto recuerda mucho a los llamados quesitos, esos que venden en esas cajas tan curiosas en forma de circunferencia y que todos seguramente habréis comido. ¿Cómo podemos saber cuánto vale un ángulo central en un polígono regular? Pues es muy fácil. Si resulta que todos ellos forman un ángulo completo, o sea, 360 grados, dividiendo 360 grados entre el número de lados, podremos obtener lo que mide un ángulo central. Vamos a ponernos a prueba con alguna figura en la que vamos a tener que calcular el ángulo central. Supongamos esa figura que tienes ahí, que tiene 9 lados, es decir, es un eneágono regular. Y entonces nos interesamos por saber cuánto valen cada uno de esos ángulos amarillos que tenemos en el centro y que son ángulos centrales. ¿Cómo hacemos? Pues lo que haremos será dividir 360 grados, que es el ángulo completo, le estás viendo esa circunferencia amarilla que hay ahí, son todos los ángulos centrales y forman entre todos un ángulo completo. Pues dividimos 360 grados entre el número de ellos que hay, que son 9. Pues 360 grados entre 9, 40 grados es lo que mide cada uno de esos ángulos centrales que tiene este polígono regular. Vamos a ver ahora lo que es la apotema de un polígono regular. Recuerda que estas definiciones son solo para polígonos regulares. Tanto el ángulo central como la apotema como el radio son para polígonos regulares. ¿Qué es una apotema? Pues vamos a dibujarlo. Es cada uno de los segmentos que unen el centro del polígono regular con la mitad de cualquiera de los lados. Claro, ¿cuántas apotemas tiene un polígono regular? Pues tantas como lados tiene. En este caso he representado 5 apotemas, de las cuales pues ahí tienes marcada una de ellas para que lo veas bien, ¿de acuerdo? La apotema va a ser muy importante para luego el cálculo del área del polígono regular, ya sabes, la superficie, lo que está coloreado. Vamos ahora a calcular cuánto vale cada uno de los ángulos interiores, ahí los tienes, cada uno de estos ángulos en un polígono regular. En este caso, por ejemplo, tenemos un pentágono regular, cuánto vale cada uno de los ángulos naranjas. Como bien sabes, ya hemos calculado lo que es la suma de todos los ángulos interiores de un polígono de tipo convexo, y un polígono regular es de tipo convexo siempre. Bueno, pues ¿cuánto vale uno de ellos? Te lo estás imaginando seguro. Y es que si nosotros sabemos cuánto suman entre todos, también sabremos cuánto vale uno de ellos, porque resulta que todos ellos son iguales. Así que si dividimos la suma de ángulos entre el número de ángulos que tenemos, obtendremos cuánto vale un ángulo interior. Vamos a ponernos a prueba. Imagínate efectivamente que tenemos ese pentágono regular. ¿Cuánto vale cada uno de los ángulos interiores? Cada uno de ellos, ¿Cuánto vale en grados? Pues lo que haremos será primeramente calcular cuánto es la suma de todos ellos. Para ello señalamos un vértice y hacemos diagonales a partir de ese vértice, uniendo con todos los vértices no consecutivos de la figura. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el de arriba del todo y vamos allá. Una diagonal, 2 diagonales. Desde ese vértice no podemos hacer más. ¿Cuántos triángulos hay?
Pues si te fijas hay 3 triángulos, cada uno de ellos va a sumar 180 grados. Entonces el primero de los triángulos añadirá 180 grados, el segundo también 180 grados y el tercero 180 grados. Con lo cual la suma de los ángulos interiores del polígono será 180 por 3, o sea 540 grados. ¿Cuánto será entonces uno de los ángulos interiores? Pues como son 5, cada ángulo interior será 540 grados entre 5, que eso da, si no me he equivocado, 108 grados. Vamos a hacer la misma operación con otra figura que sea más complicada. Ahí tenemos al eneágono regular. ¿Cuánto es la medida de cada uno de los ángulos verdes que tienes ahí? Pues vamos a hacer la misma operación. Vamos a señalar uno de los vértices y desde ahí vamos a trazar todas las diagonales posibles. Vamos allá, vamos a trazar las diagonales desde ese vértice. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Solo hemos podido trazar 6 diagonales, no hay más. Es imposible trazar ninguna más desde ese vértice. ¿Cuánto es la suma de los ángulos del primer triángulo? 180. ¿Y la del segundo? 180. ¿Y la del tercero? Pues también 180. Y así sucesivamente 180 en todos los triángulos, ¿vale? Hasta que lleguemos al último. ¿Cuánto es entonces la suma de los ángulos interiores de este eneágono regular? Pues es muy fácil. Es sumar 180 grados 7 veces, porque hay 7 triángulos. 7 por 180 da un total de 1260 grados, que es la suma de todos los ángulos verdes que hemos marcado al principio. ¿Pero cuánto vale uno de ellos? Pues uno de ellos vale la división de 1260 grados entre el número de ellos que son, porque son todos iguales. Pues 1260 grados entre 9 da 140 grados. Bueno, pues espero que te haya interesado la clase de hoy, espero que hayas tomado nota, espero que hayas hecho todos los dibujos, hayas copiado todas las definiciones. Disfruta de la geometría, porque es una de las partes de las matemáticas en las que puedes dibujar y te lo puedes pasar bien coloreando y viendo lo que son las fórmulas, pero razonadas. Yo no me aprendo ninguna de las fórmulas, yo simplemente dibujo, veo las diagonales y entonces sé lo que tengo que hacer. Igual con los ángulos centrales y con todo lo demás. Así que yo te pido que hagas lo mismo. No te aprendas las fórmulas, apréndete cómo hacer las cosas y ya verás cómo te va saliendo todo muchísimo mejor y no se te olvida jamás. Bueno, pues espero que estéis todos bien en casa, toda la familia, tú, todos, y os espero en un nuevo vídeo. Hazme la tarea, por favor, copia los enunciados, haz los dibujos. Venga, nos despedimos, un saludo y hasta el próximo vídeo, hasta la próxima clase.